para la extorsión, para el secuestro, para pedir préstamos. ¿Qué le vendo, madre? ¿Qué buscaba, güero? Tenemos huellas digitales, hay identidades, que no le dé pena comprar robado. Para. Antifaz Podcast y R3D presentan. El Congreso aprobó una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear una base de datos que almacenará tus datos personales como nombre, CURP, domicilio. Y lo más grave, tus datos biométricos. La imagen del rostro, iris, huellas digitales tuyas y de todas las personas usuarias de una línea telefónica. Esto significa que se recolectarán los datos de 90 millones de personas para las más de 120 millones de líneas telefónicas del país. Es que hasta que no encuentre el que me acomode a mí. El padrón concentrará toda esta información en una base de datos centralizada, sumamente atractiva para ataques informáticos. Tenemos huellas digitales, hay identidades, que no le dé pena comprar robado. Tus datos podrían ser filtrados y vendidos en el mercado negro y ser utilizados para realizar llamadas de extorsión, suplantación de identidad, fraudes. Y como tus datos biométricos son irreemplazables, una vulneración al padrón tendría consecuencias irreversibles para tu seguridad. Ya tuvimos la experiencia de un registro de este tipo y no funcionó, el Renault. Con él, aumentaron 40% las llamadas de extorsión y un 8% las de secuestros. No me haga ninguna pendejada, ninguna chavada. Dígame con cuánto contamos simplemente en este preciso momento. Para empezar Esta reforma asume que todas las llamadas y mensajes enviados desde tu teléfono son hechas por ti. Así que si te roban el celular o suplantan tu línea, serías injustamente acusado de un delito, violando tu presunción de inocencia. Además, el padrón permite que las autoridades locales y federales puedan acceder a tus datos sin pedirle autorización a un juez. Menos de 20 naciones en el mundo tienen un padrón de teléfonos asociado con datos biométricos. Y países autoritarios como China o Arabia Saudita utilizan este tipo de registros para mantener vigilada a su población. Una de las acciones de resistencia es la demanda de amparo, un recurso legal que sirve para determinar si una ley o un acto de autoridad es violatoria de los derechos de una persona. Si la persona que promueve la demanda de amparo gana el juicio, queda protegida. Las organizaciones de No al Padrón interpusimos una demanda de amparo contra el padrón a la que cualquiera puede unirse. Esta acción colectiva permitirá que cientos o miles de demandas se resuelvan como un solo caso. Entra al sitio noalpadrón.mx y entérate cómo sumarte a la demanda de amparo. Tienes hasta el 31 de mayo para unirte. Hola, ¿qué tal? Buen día. Les damos la bienvenida a un conversatorio más del Fraiba, hoy 10 de junio del año 2021. Y pues bueno, en esta ocasión tocando el tema de el PANAUT, básicamente, que es el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Queremos un poco abordar el tema para explicar más o menos en qué consiste y qué respuestas ha habido, qué movilizaciones ha habido para un poco hacer frente o actuar ante esta situación. Estaremos comentando también por qué lo estamos abordando, por qué creemos que es una violación a los derechos humanos y un tema que es muy importante recalcarlo y actuar ante ello. Para esto nos enlazamos a dos ciudades, bueno, tres con esta, de la República, con algunas invitadas y unos invitados que tenemos para este conversatorio. Para esto tenemos a Alex Argüelles, desde la Ciudad de México. Ella es investigadora
y tecnóloga en la Fundación Mozilla. También en la misma Ciudad de México tenemos a Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, o R3D, como también se abrevia. Desde Puebla tenemos a la compañera Mayeli, no nos puede acompañar hoy, pero tenemos un representante y él es Elfos. Está también en técnicas rudas, investigación y estructuras de tecnología. Y bueno, desde aquí, desde la cabina Fraiba, en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, estoy yo, Israel Mora, soy asesor de seguridad informática del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, y voy a intentar moderar o llevar un ritmo de esta charla, a ver cómo me sale, ¿no? Pues bueno, quería hacer también un poco de mención, el audio intro que pusimos, que es una colaboración entre la R3D y el podcast Antifaz, un poco explicándonos, no sé, diría los puntos básicos de esta campaña, que toca los temas más puntuales sobre el riesgo a la privacidad que tiene toda esta situación. Les recordamos que estamos transmitiendo desde nuestra página web, fraiba.org.mx/en vivo. Ahí mismo nos pueden hacer preguntas y también en la red social Facebook. Paralelamente también estamos en espora.org, el servidor autónomo, en espora.org 2.8000/Fraiba, y seremos retransmitidos por la que huelga en FM en la Ciudad de México y por internet en todo el mundo. Entonces, pues bueno, después de esta introducción, una disculpa por el retraso. Como siempre, se nos presentan situaciones a la mera hora que hay que resolver en su momento, pero pues bueno, ya estamos aquí. Vamos a tratar de ir lo más puntuales. Y bueno, comenzando, quisiera tocar un poco el punto de qué es el PANAUT, qué es este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, cómo se aprueba, cómo se propone incluso, y en qué consiste. Y para esto iniciamos con Alex. Si nos quieres comentar un poquito sobre este contexto, adelante. Vale, pues muchas gracias. Saludos a todas las personas que nos están escuchando. Y pues bueno, para contarles un poquito más de qué va todo este tema del PANAUT, quisiera que viajáramos en el tiempo, por ahí de 2011, y recordáramos el tema del Renault. No sé cuántas personas de las que están acá ahora, en aquel entonces ya tenían celular, pero en el 2011 fue una cosa un poco extraña, porque de pronto, si recuerdan, nos llegan estos mensajes SMS todavía, pidiendo que compartiéramos nuestra CURP para que esa CURP se asociara al teléfono que estábamos usando, pues. Y esto tenía el fin de que esta relación entre el CURP y el teléfono formara parte del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Es lo que significaba el Renault. La finalidad del Renault en 2011 realmente era evitar que el delito de extorsión telefónica siguiera incrementando. Entonces, una vez que se empezó a implementar esto, recordemos que era todavía el sexenio de Felipe Calderón, había como muchos temas en torno a cuestiones que tenían que ver con injusticia, cuestiones que tenían que ver con estas estrategias de seguridad súper desafortunadas, pero que finalmente llevaron a medidas que se pusieron a prueba. En ese sentido, el Renault fue una de esas medidas. Tras su implementación en 2011 y después de este pánico masivo que se extendió respecto a que si no registrabas tu CURP para que se asociara a tu línea de teléfono ibas a perder la línea, se dieron cuenta en 2012, a un año de que se implementó el Renault, que no solamente no habían reducido los índices de extorsión telefónica, sino que habían incrementado en un 40%. Entonces, claramente fue una medida ultra desafortunada, pero no solo fue desafortunada y ya, tuvo consecuencias muy graves. Y las consecuencias tenían que ver con que todos los datos que se habían recabado a través de este registro también se habían filtrado. Entonces, por un lado, no solamente había incrementado el delito de extorsión, sino que también se habían puesto en riesgo los datos personales de quienes habían como cumplido con esta disposición o con esta obligación de registrarse para, entre comillas, y esto va a estar presente en varias situaciones de las que hablemos, mejorar la seguridad de las personas en México, ¿no? Entonces, pues bueno, eso era 2011.
bueno, 2012, ¿no? Que ya se dieron cuenta que había sido una medida terrible, echaron para abajo el padrón, echaron para abajo el Renault, pues, y pasaron los años. Y con los años aparentemente también se olvidó la memoria. Y de pronto vemos cómo a finales de, ¿qué fue? 2020, si no mal recuerdo, pero por ahí ya me corrigen, se reviven las conversaciones en torno a los delitos de extorsión, a la importancia de tener medidas que ayuden a como recalibrar la estrategia de seguridad para evitar este tipo de delitos, o más bien para evitar la extorsión telefónica en general. Y el senador Monreal se convierte en el primer vocero, o más bien el vocero general de esta súper desafortunada iniciativa, que es el PANAUT, que retoma la propuesta inicial del Renault y además incorpora que no solamente vas a tener como cierto set de datos personales pensemos que es como tu nombre, tu número de teléfono, puede ser también tu dirección, tu CURP y diferentes datos asociados de ese tipo, pero también se incorporarán datos biométricos. Y datos biométricos pueden ser desde tu huella digital, el registro de tu marco facial, el registro de tu iris o incluso el registro de tu voz. Lo que es como sumamente grave, además, en el caso del PANAUT, es que la iniciativa del PANAUT entró en vigor, o sea, se aprobó, pues, en abril de 2021. Entonces, a partir de abril de 2021, en teoría, corren los 2 años para que tanto las empresas proveedoras de servicios de telefonía como, en este caso, el IFT, que es el instituto a quien se le va a encargar que resguarde toda esta base de datos, construyan la infraestructura necesaria para recabar toda esta información. También otra de las cosas que está ahí contemplada es que eventualmente quienes contraten líneas de teléfono posterior a esta entrada en vigor tendrán que ir registrando como todos estos datos como parte de un proceso de como cotejamiento, no sé si existe esa palabra o me la acabo de inventar, pero como un proceso para cotejar que la identidad corresponda a quien dice ser la dueña o el dueño de esa línea de teléfono. Ahora, volviendo al tema de los datos biométricos, a pesar de que esto entró en vigor, no hay una claridad o no hay una especificidad respecto a cuáles son los datos biométricos más bien que van a estar recuperando para este registro. Entonces, ahora, pensemos, retomando la experiencia que se tuvo con el Renault, que fue un registro que no sirvió para resolver el problema que supuestamente pensaba solucionar, tenemos también esta otra parte de las incontables experiencias a través de las cuales se ha visto y se ha dejado testimonio de la falta de habilidades que tiene el gobierno para genuinamente proteger los datos personales que se le entregan. Y esto ha quedado patente en diferentes situaciones en las que padrones que se han generado en instancias gubernamentales han estado filtrados. Entonces, si a esta parte de que el padrón está comprobado que no va a resolver el delito de extorsión, se ha comprobado que el gobierno no tiene la capacidad suficiente para proteger datos personales. Se le aumenta además que van a tener la capacidad de registrar y recabar datos biométricos. Podemos suponer que esto es una receta para el caos absoluto. Y el caos a veces trae como cosas divertidas y puedes como construir desde ahí, pero en este caso esto va a ser muy costoso, sobre todo para las personas que ya de por sí están vulneradas y marginalizadas por diferentes sistemas de exclusión, donde también ahí podemos hacerle guiño a la brecha digital, pero específicamente a quienes busquen de pronto revertir procesos en los que sean injustamente criminalizadas por suplantación de identidad, ahora sabiendo que se podría tener la posibilidad de utilizar una base de datos biométricos que podría no ser suficientemente robusta o segura. Y que genuinamente es innecesaria, porque de nuevo, este padrón no va a reducir el delito de extorsión, como ya está comprobado por la experiencia de 2011-2012, y además exige que para que tengamos acceso a una mejor seguridad, expongamos una serie de derechos que tienen que ver con el derecho a la privacidad, el derecho sobre nuestros propios datos, sin que realmente eso garantice lo que está ofreciendo el gobierno al implementar esta medida de forma completamente arbitraria, completamente autoritaria y pues teniendo un completo desinterés en poner la dignidad y los derechos de las personas al centro. Entonces, hasta ahí el chisme. Genial, muchísimas gracias. Selfos,
Sí, bueno, creo que Alex ya lo explicó muy bien. Yo solamente retomaré algunos puntos. Por ejemplo, al tema de la brecha digital, yo inclusive me iría un poquito más y es esta como obsesión en México de que si no tienes un papel no existes. O sea, si pensemos que si por alguna razón, la que sea, no tenemos una identificación o el comprobante domiciliario, insisto, por la razón que sea, ¿no? Ese tipo de cosas, entonces yo no tengo derecho a poder comunicarme por esa tecnología de telefonía móvil con quien yo quiera, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, también en México tenemos mucho el problema luego de encarcelamientos injustos. Y bueno, se supone que una de las cosas también de que podrías o se podría argumentar es esto va a evitar la suplantación de identidad. Tampoco hay evidencia de eso. No solamente en México, no hay evidencia en el mundo. Hasta donde yo sé, no existe evidencia de que realmente la vigilancia masiva eh, traiga un beneficio. Ya no digamos combatir crímenes, ¿no? Traiga un beneficio real, ¿no? Que se ha comprobado, como mencionaba Alex, seguramente como podrá ahorita agregar Luis, es abusos de autoridad. Estaba también ahorita retomando un artículo de, bueno, se publicó en abril, por parte del SAT también había habido abusos de un funcionario con información que tenían para, me parece, acosar a alguien, acosar a una mujer, me parece, ¿no? Y no estoy diciendo que este patrón podría servir para eso, ¿no? Pero hay evidencia de abusos, ¿no? Eh, no sé, me preocupa mucho no solo la puerta, la posibilidad de extorsión, sino de otro tipo de problemáticas que tenemos, ¿no? Insisto, el tener esa recolección de datos puede, hay desde el acoso, desde, no sé, no quiero ya seguir metiendo casos, ¿no? Pero me parece preocupante. Creo que ya mejor le paso la palabra. Bueno, hasta aquí termino mi participación por esta ronda. Perfecto, muchísimas gracias, Selfos y Luis Fernando, algo del contexto que nos puedes contar. Sí, bueno, creo que Alex ya dio una muy buena introducción de la historia de estas ideas que, digamos, en México fracasaron, se eliminaron. Al eliminarse diputados y senadores de un cierto grupo político, se manifestaron especialmente en contra de este padrón, y son esos mismos diputados y senadores que estaban en la oposición y que ahora están en el gobierno los que trajeron de vuelta a este refrendo con el tema de los datos biométricos. Y es importante, creo, también ubicarla, digamos, en un contexto más general del avance de tecnologías de control sobre la población, que no es, porque solamente de esa manera se puede dimensionar el potencial que esta iniciativa y otras tienen y pueden tener para, digamos, ejercer el poder estatal de manera autoritaria, ¿no? Y hay que, digamos, tomar como contexto, por ejemplo, digamos, lo más evidente para cualquier persona que ha explorado un poco la situación en México, que es, una, la colusión frecuente y constante entre fuerzas de seguridad y delincuencia organizada. Es decir, se nos venden estas ideas de tecnología para la seguridad pública diciendo es que es para combatir la delincuencia, cuando hay constantes casos, es constante digamos, la frecuencia en la que una persona abre un periódico, ve las noticias en internet, en la televisión, en la radio, y escucha policías que secuestran, policías que extorsionan. Es decir, no es cosa menor, y es importante rechazar esta idea que está digamos, que recubre todo este tipo de iniciativas en donde se trata de poner por un lado la privacidad y por el otro la seguridad, cuando en este país en particular, con los niveles de colusión que hay entre autoridades, entre el Estado y la delincuencia organizada, es absurdo, ingenuo, tramposo
generar esta dicotomía cuando claramente el darle poder a los policías sin ningún tipo de contrapeso puede terminar siendo poderes que le estás dando también a la propia delincuencia organizada. Y ahí creo que eso es muy importante tomarlo en cuenta. El contexto también de abusos constantes de la tecnología para la vigilancia de la población y en particular de ciertos grupos como organizaciones de la sociedad civil, de defensa de derechos humanos, periodistas, comunidades que resisten proyectos de infraestructura. Es decir, hay un historial en el país del uso de la tecnología, de la intervención ilegal de comunicaciones privadas. Está el caso Pegasus, muy sonado, pero hay muchas otras tecnologías. Y hay digamos, discurso a partir de la llegada de un nuevo gobierno en 2018 que dice que ya esto se acabó, ya no hay espionaje, pero la evidencia que salió, por ejemplo, hace unos meses también en el diario El País, y también nosotros hicimos una investigación en R3D, en donde revelamos que la Fiscalía General de la República, ya la de Gertz Manero, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, adquirió y utiliza herramientas de vigilancia de manera ilegal o herramientas de vigilancia masiva. Por ejemplo, una herramienta de geolocalización que adquirió 135,000, adquirió la posibilidad de hacer 135,000 geolocalizaciones de teléfonos móviles a través de un aparato de una empresa israelí que se llama Rayson Group, a lo cual tendrías que pedir autorización judicial. Sin embargo, según las estadísticas que existen, reportadas por la propia Fiscalía, solamente le pidieron autorización judicial al judicial, lo pidieron casi menos de 130 veces. Y la Auditoría Superior de la Federación hizo una auditoría sobre esos contratos y determinó que, según los datos dados por la Fiscalía, únicamente utilizaron el sistema 13,600 veces. Entonces, está demostrado que al menos 13,500 o más que usaron ese sistema de geolocalización fue de manera ilegal. Pero además adquirieron la capacidad de geolocalizar 135,000 teléfonos en un espacio de un año. O compraron cosas que no usaron, que es grave, pues dilapidación de recursos públicos, o más bien, como hay evidencia, lo están usando de manera ilegal, ¿no? Y además se dio la adquisición de otro equipo que se llama ECO, que es un sistema que asimismo se describe como un sistema que permite recolectar datos de todos los usuarios de Internet de un país. Y para el uso de esas tecnologías, datos como los que se recaban en el RENAUT son sumamente útiles. La posibilidad de generar una identidad o un match, una relación entre una persona y un número telefónico permite hacer un gran tipo de seguimientos que pueden ser utilizados de maneras sumamente autoritarias, sobre todo frente a comunidades, personas que protestan, frente a organizaciones, frente a personas que resisten el poder estatal autoritario. Y en ese sentido, creo que ese contexto no se debe escapar para ver también las minucias. O rápidamente menciono otros contextos que están pasando, otras tecnologías que están siendo implementadas y que han sido mencionadas. Están estas antenas de telefonía falsa, también conocidas como IMSI catchers, por ejemplo, que se han detectado en varias partes del país, muchos en la Ciudad de México, que son antenas falsas que recopilan un montón de información de todas las personas que están alrededor de esa antena falsa y que se verían potenciadas también por el RENAUT, porque la antena falsa recolectaría información que después podrías contrastar con el PANAUT y ver, mira, todas estas personas estaban en el Zócalo cuando estaban protestando contra la violencia machista. Y vas a poder identificar a todas las personas con nombre y apellido, con datos biométricos que estaban en el momento que estaban protestando. Por ejemplo, está el caso en Coahuila, que está empezando a proliferar en otras ciudades, de la instalación de sistemas de videovigilancia con sistemas de reconocimiento facial, que ya están siendo instalados en Coahuila. Desde R3 estamos litigando en contra de ese sistema, pero que no han terminado de funcionar a toda su capacidad, justo porque el gobierno de Coahuila no tiene una base de datos con los rostros de todas las personas con las que pueda alimentar el sistema y poder estar generando información, una vigilancia masiva
permanente del espacio público para poder generar registros de todas las veces que saliste en público, dónde estuviste, a qué hora, con quiénes, etc. Estas iniciativas como el PANOUT que pueden crear las bases de datos que estados y gobiernos autoritarios como el gobierno priista de Coahuila necesita para poder alimentar sus sistemas opresivos de vigilancia masiva del espacio público. Entonces, están estos elementos de contexto, de colusión con la delincuencia organizada, de hipocresía absoluta de quienes rechazaron el RENAUT hace 10 años y hoy son los principales promoventes de él, de vigilancia, digamos, el avance de la vigilancia y del negocio de vigilancia, porque todo más cuesta mucho dinero, todo es adjudicación directa, no hay transparencia, peleamos nosotros por la transparencia años para poder conseguir un contrato todo testado, por ejemplo. Y digamos, hay todos elementos, ¿no? Y creo que solamente para abonar elementos extra a lo que mencionaron mis compañeros, de qué viene en la reforma, ¿no? No es más el condicionamiento del acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, a la entrega de datos personales y datos biométricos, sino una serie de elementos que hacen más grave esta situación, como el acceso a esa base de datos por parte de autoridades sin que se establezca ningún tipo de autorización judicial, ningún tipo de salvaguarda, ningún tipo de medida de rendición de cuentas, o lo que se mencionaba en el audio del inicio, de que se presumirá que las personas asociadas a un número telefónico en el padrón son las responsables de cualquier llamada o mensaje que aparezca que sale de un teléfono móvil. Y en ese sentido, ahí solamente mencionar rápidamente, primero, es absurdo creer que la delincuencia, por ejemplo, se va a ir a formar y dar sus datos biométricos y usar teléfonos asociados a su identidad. Eso no va a pasar. Esa es una estupidez creer que eso es lo que va a suceder. La realidad es que la delincuencia tiene muchas maneras de eludir el padrón. Pueden usar chip de telefonía de Estados Unidos, es legal comprar un chip de telefonía de Estados Unidos y traerlo y usarlo en México, donde no te piden nada para comprarlo. Puedes clonar o duplicar tarjetas SIM, puedes usar teléfonos robados, puedes usar tarjetas de voz sobre internet, similares a Skype, por ejemplo, donde te permite hacer llamadas, mandar mensajes, e incluso tú modificar qué aparece en el identificador de llamadas. Entonces, cuando tú, un día vendrán y dirán, tú hiciste llamadas de extorsión, ¿qué evidencia tienes? La persona que denunció dice que tu número asociado en el PANOUT es el que recibió desde donde se hizo la llamada. Y el delincuente se va a estar riendo en su casa, inculpé a un inocente porque manda un mensaje, yo puedo modificar qué número le aparece en el identificador de llamadas, y ahí te chutas, quién sabe qué problemas jurídicos porque tú tendrás que demostrar tu propia inocencia según la propia reforma. Y bueno, hay muchos impactos en privacidad, en seguridad, en democracia, en presunción de inocencia, que están enmarcados también en todo este contexto de control estatal sobre la población. Muchas gracias. Y sí, precisamente es como pienso también que varias cosas que tienen que ver con tecnología y derechos humanos precisamente es salvaguardar esta privacidad, ¿no? Y es varios puntos que tocas, pues afecta, o sí afecta la privacidad de diversas maneras. Está mucho también la cuestión de que cuando llevas este tema o estos temas a la gente de tu entorno, incluso, no sé, pueden ser familiares o vecinos, etcétera, siempre sale el argumento, ¿no? De que, pues, a mí que me pueden ver, ¿no? A mí que me pueden investigar. Yo soy una persona común, bueno, todos somos personas comunes, pienso. Y creo que ahí también hay ahí radica mucho del problema también, que el de que a mí no me puede pasar o a mí que me pueden investigar. Pienso que más allá de que te tienen que investigar o no alguna cosa, es tu derecho a la privacidad que debe de preservarse. Se me viene a la mente una pregunta. Algunos métodos, por ejemplo, de privacidad que puede ser, no sé, desde el cifrado o algunas otras cuestiones, algunas metodologías para salvaguardar tu privacidad aún con todas estas
reformas que quieren poner, son de alguna manera ilegales. Yo vi que quieren criminalizar, por ejemplo, en algunos países el uso del cifrado u otros mecanismos de privacidad. Aquí en México, ¿tienes alguna idea, una noción de cómo está esta situación, específicamente del cifrado o de otros métodos en aspecto legal? Para mí la pregunta. Sí, digamos, en este momento, hoy es legal, además, yo diría, parte del derecho a la libertad de expresión, el usar tecnologías de cifrado y el ejercer el derecho a la libertad de expresión de manera anónima. Es muy importante entender también cómo el PANAUT de alguna manera amenaza ese derecho. Y es importante detenernos acá, porque la anonimidad tiene una mala reputación, digamos, porque hay también, bajo el manto de anonimidad también se cometen cosas, digamos, agresiones, violencia, que es de lo que más se habla, pero poco se habla a veces de la importancia de la anonimidad para el ejercicio del derecho a libertad de expresión, para la construcción de identidad, para la libertad en general. Y te doy un ejemplo muy sencillo. Ahora que muchos hemos estado pues, todos los días teniendo videollamadas, por ejemplo, no te comportas igual cuando está la cámara prendida que cuando está la cámara apagada. Cuando está la cámara prendida, pues ahí medio te peinas. Yo hoy no me peiné mucho, se ve un gallo por ahí, pero digamos, no te comportas igual, no te sientas igual, no haces las mismas muecas, no apagas el micrófono y hablas con alguien. Es decir, dense cuenta de cómo la vigilancia o el estar siendo vigilado, visto, modifica tu conducta. ¿Y qué sería si no pudieras tener espacios de intimidad en donde puedas desplegar tu personalidad o tus personalidades o tus personajes o todas las facetas de tu identidad que quieras explorar, tu sexualidad, tus gustos, es decir, cualquier cosa, cualquier idea que quieras experimentar, que no necesariamente quieres que externalizar a cualquier persona, sino solamente a algunas, etcétera, a tomar decisiones sobre qué partes de tu personalidad despliegas. Y cómo, si no hubiera esos espacios de intimidad, pues perderías mucha de esa libertad. Pero pensemos, por ejemplo, en cómo periodistas que trabajan en situaciones de riesgo, en donde lugares donde hay mucha violencia y la delincuencia amenaza la vida y la integridad de las personas por comunicar lo que está pasando, han recurrido a la anonimidad para poder informar a las comunidades sobre lo que está pasando ahí. O cómo personas utilizan la anonimidad para evitar represalias de parejas violentas, de sus empleadores, de familiares, del gobierno, de empresas, cómo la anonimidad libera y protege, ¿no? Lo que hablaba de la sexualidad, cómo las personas pueden empezar a explorar aspectos de su sexualidad que en caso de revelarse públicamente les generarían consecuencias graves, sociales, hasta podrían estar en riesgo de su integridad o su vida. En un país como México, donde matan a tantas personas trans, a personas de la comunidad LGBTI+, ¿no? Entonces, es importante el tema de la anonimidad y cómo entender, porque se trivializa diciendo, bueno, pero das muchos datos a todos lados. Hay que tomar muchas diferencias, porque hay datos que tú das con cierto consentimiento, que es algo que podemos discutir después. Y otra cosa es que el gobierno diga, me tienes que darle estos datos, si no, no puedes acceder a la telefonía móvil. Y además, cada vez más cosas dependen de que tengas acceso a la telefonía móvil, más en un contexto como pandemia, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta estas dimensiones y la importancia que tiene el que el padrón, como decía, una relación entre una persona y un número telefónico, y cómo en un montón de servicios en línea damos nuestro número telefónico y no damos nuestro nombre. Pensemos cuentas de Twitter, de Reddit, de un montón de servicios en línea, de correos electrónicos, en donde no necesariamente tienes que poner tu nombre ni demostrar que tú eres una persona real, pero que sí das tu número telefónico. Y a partir de ahí, y a partir del padrón, podría ser posible identificar a personas que de otra manera no habrías podido identificar y remover esa protección anónima. Entonces, sí hay detrás también esta idea de tratar de eliminar la anonimidad, de
tener una herramienta más para poder atacar a personas que usan la anonimidad para protegerse de represalias contra el autoritarismo y contra la violencia en espacios privados y públicos. Y es parte de esa misma narrativa esto que tú mencionas, en cómo en muchos países hay una presión para tratar de eliminar el cifrado, también con las mismas narrativas de protección de la seguridad y es que necesitamos saber quién está cometiendo los delitos, generar y legitimar y normalizar una vigilancia total de las comunicaciones y de las personas, que es sumamente peligrosa y riesgosa. Pero hoy sigue siendo, digamos, no hay una iniciativa per se que esté criminalizando el cifrado, que sí hay. Por ejemplo, hubo reformas a la ley de derechos de autor el año pasado, que están también en la Suprema Corte siendo impugnadas, donde se ponen algunas restricciones para romper o para eludir lo que se conoce como medidas tecnológicas de protección o candados digitales, se les conoce más coloquialmente, y que muchas son necesarias para poder protegerte de mecanismos que recopilan información, sobre todo con la proliferación de estos aparatos que recopilan información del Internet de las cosas, por ejemplo. El romper los candados para poder modificar el software y evitar que afecte tu privacidad también podría ser un delito o puede generar una infracción administrativa. Y hay en el Congreso varias legislaciones sobre delitos informáticos o sobre ciberseguridad que de alguna manera indirecta, sin criminalizar directamente el cifrado, sí afectan de una manera importante o comprometer a la investigadores de seguridad y se puede llegar a interpretar que el uso de tecnologías de cifrado puede caer dentro de esos conceptos. Aún no han sido aprobadas, pero están en el Congreso y es probable que en los próximos 6 meses o un año tengamos que volver a salir. Y es parte, como les digo, toda una narrativa y todo un contexto de utilizar la tecnología como un mecanismo de control y evitar la utilización de la tecnología para el ejercicio de derechos humanos, como es la anonimidad y como es el cifrado, que son tecnologías que facilitan ese ejercicio de derechos humanos. Exacto. Sí, sí, aquí también consideramos pues una cuestión grave todas estas otras reformas también o iniciativas que, como dices, ¿no? Maquillan otra meta más grande, que atentan obviamente contra la cultura libre, por ejemplo, contra el libre compartir de conocimiento o incluso hasta de reparar tus propios dispositivos, ¿no? Se me hace una cuestión muy preocupante también. Bueno, aprovechando que estamos aquí contigo, ¿qué nos puedes platicar de la campaña No al Padrón? Campaña que, pues entiendo, surge pues como respuesta, ¿no? Ante esta iniciativa. ¿Qué nos puedes contar de esto? ¿Para Alex o para mí? Otra vez. Bueno, igual yo creo que Alex me puede contar también más sobre esto, pero menciono rápido la campaña. Como parte de opciones que fue aprobada esta reforma, una parte primero se enfocó a tratar de conseguir que el INAI o que la CNDH interpusieran acciones de inconstitucionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la Suprema Corte pueda si esta reforma es violatoria de derechos humanos o no. Y en un segundo lugar, al final la CNDH no la metió, la acción de constitucionalidad, pero el INAI sí lo hizo, también unidad de legisladores y también el IFT interpuso una controversia constitucional por otras razones. Y después facilitamos en una plataforma para presentación de amparo que buscan pues controvertir también judicialmente esta reforma. Esto está, digamos, en curso y se espera pues, que en los próximos meses o años eventualmente la Suprema Corte decida sobre la constitucionalidad. El plazo para presentar la demanda de amparo ya se acabó, fue el 31 de mayo. Se interpusieron, o sea, se descargaron más de 16,000 o casi 16,000 demandas y todavía no sabemos cuántas se presentaron, pero ya van casi 1,000.
que hemos detectado, pero los juzgados se tardan un tiempo en notificar la admisión o el desechamiento de las demandas. Entonces estamos en ese proceso y bueno, desde R3D y parte del equipo legal, pues estamos dándole seguimiento a esas demandas de amparo, aunque hay que entender que digamos, hay plazos y tiempos que todavía faltan. Es decir, no ahorita ya mañana biométricos, como ya mencionaba Alex, hay una serie de plazos. Primero, hay un plazo de 6 meses para que el IFT emita unas disposiciones generales. A partir de que las emita, hay otros 6 meses para que las operadoras telefónicas empiecen a requerir los datos biométricos a usuarios nuevos. Es decir, cuando alguien vaya a comprar un chip de telefonía, le tendrán que requerir esos datos. Pues será al menos en un año, o bueno, ya menos, como 10 meses. Y a las personas que ya somos usuarias, tenemos un plazo que está corriendo de 2 años, hasta abril de 2023, en donde si no damos los datos nos van a cancelar las líneas telefónicas. Yo quiero ver que el gobierno se atreva a cancelar las líneas telefónicas a millones de personas que no nos vamos a registrar bajo ninguna circunstancia. Pero, y solamente me cuestionó cuestiones legales, y tal vez Alex puede complementar más con digamos, todo lo que consistió la campaña en general. Sí mencionar, ¿no? Una cosa es presentar la demanda de amparo y otra cosa es que te concedan el amparo. Son 2 cosas distintas. A veces en los medios se confunde, ¿no? Tú presentas la demanda de amparo y estás reclamando algo y se abre un juicio y se va a decidir si tienes razón o no tienes razón. De hecho, ya básicamente hay 2 juzgados que pueden decidir esto. El juzgado primero y el juzgado segundo especializado en telecomunicaciones. El juzgado primero está desechando todas las demandas diciendo que todavía no nos afecta y por eso todavía no es el momento oportuno para reclamar que este padrón viola nuestros derechos. El juzgado segundo sí les está admitiendo, les está correctamente admitiendo, porque son actos que si bien hoy no me están pidiendo los datos, es inminente, es algo que nos van a pedir y no tiene sentido que el Poder Judicial no me proteja o no analice si tengo o no tengo razón hasta que ya me den el golpe. Dentro del juicio también se puede pedir lo que se llama la suspensión del acto reclamado, que es decir, a ver, antes de que me pida los datos, suspendamos, veamos en el juicio quién tiene la razón y ya dependiendo de que decidamos, pues ya vemos. Si nosotros no tenemos razón, bueno, pues ya, me pide los datos. Pero si yo tengo razón, pues ya no me pides los datos. Hasta ahora ha habido también decisiones encontradas sobre la suspensión, algunos jueces la están concediendo, otros no la están concediendo y algunos tribunales están confirmando que no. En la Suprema Corte también se le pidió la suspensión y dijo, por ahora no, porque todavía no les afecta, que es una mala respuesta, pero bueno, está impugnándose y en las próximas semanas, meses tal vez, sabremos con certeza si se va a suspender y nada más para advertir a la audiencia, cuando se diga suspender no quiere decir que ya se acabó, ya ganamos, sino es en lo que se deciden las acciones de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y las demandas de amparo, si en lo que se decide se suspende esto de implementar el padrón. Todavía no sabemos eso, si sí o si no, eso está en trámite, pero bueno, ahí en las próximas semanas, meses iremos conociendo si este padrón se va a materializar o no, o es decir, si este padrón se va a empezar a implementar antes de que se decidan los juicios o como debería ser, no, se suspende, se deciden los juicios y ya a partir de lo que se decida, pues se implementa o no se implementa el padrón. Genial, muchas gracias. Alex, ¿qué nos puedes contar de la campaña y qué impactos tuvo? Bueno, desde tu mirada, ¿qué alcances, hasta dónde se llegó y qué expectativas tienes? Pues creo que para mí es fundamental, como rescatando parte de lo que ya se había comentado, tener presente que en el fondo es bien importante seguir abriendo espacios donde podamos compartir información, podamos hablar de cuáles son las consecuencias de esto y que finalmente se pueda hacer, por un lado, mucho más cercanos todos estos temas que tienen que ver con tecnologías y que al final, pues, las tecnologías siento que las hemos instrumentalizado un montón, ¿no? O sea, cuando de pronto estamos a la mitad de la pandemia y tenemos que resolver ciertas cosas, las vemos como algo que está tan a la mano que ni siquiera nos cuestionamos qué implica tener acceso a ellas.
o incluso cómo resolver cuando no tienes acceso a ellas, ¿no? Que es el caso de todavía un montón de personas en el país. Entonces yo creo que lo que es muy importante y hemos visto no solo con la campaña del No al Padrón, sino también en campañas anteriores como la que ya mencionaba Luis, Ni Censura ni Candados, Salvemos Internet, que va a estar como reviviendo estos días, por ejemplo, es que poquito a poco las personas cuando empiezan a involucrarse en estos temas, sí se empieza a construir una especie de resistencia informada y organizada respecto a cómo medidas que se aprueban bueno, por parte de las personas tomadoras de decisiones en el país, tienen un costo muy alto y más bien implican un trabajo muy grande en lo que a nosotros como sociedad civil nos cuesta revertirlas. Entonces, cosas que aprueban en 6 meses, y bueno, eso si no las fast-trackean, porque si eso pasa como ha pasado con otras cuestiones, vemos que en un mes se plantea, se discute y se aprueba. A nosotros como sociedad civil nos puede tomar años revertir una medida que aprobaron con esa falta, no sé si decir específicamente falta de rigor o tal vez como falta de seriedad, falta de compromiso con lo que realmente implican esos cargos de poder, que finalmente están ahí para supuestamente proteger nuestros intereses como ciudadanía y eventualmente nos damos cuenta como estos intereses tienen que ver, como sucedió con el caso de la campaña de Ni Censura ni Candados, que se oponía a las reformas que se habían realizado para facilitar la aprobación del TEMEC, tienen que ver más con intereses comerciales que lamentablemente ni siquiera son los intereses comerciales de las personas en México. Entonces, al final, yo no sé cuáles son las condiciones de las personas que participan en la política institucional en el país, pero sí sé que existe la posibilidad de que nosotras como personas de la sociedad civil nos organicemos y actuemos como un contrapeso súper necesario a las cuestiones que están ocurriendo dentro de esos espacios que son espacios donde se toman decisiones a puerta cerrada, donde se toman decisiones probablemente con intereses opacos y donde claramente no se nos consulta para eventualmente participar de las reglas que nos van a terminar rigiendo en el país y en el futuro también. Entonces, respecto a eso, y volviendo particularmente a la campaña del No al Padrón, siento que algo que para mí es muy importante y no tiene tanto que ver con indicadores y con cifras, sino más bien con la capacidad de las tecnologías en general, tiene que ver con cómo hay que dejar o hay que ver cómo le hacemos para revertir estos discursos por parte del Estado donde las tecnologías son soluciones. O sea, las tecnologías no son soluciones, las tecnologías son herramientas y como son herramientas son limitadas. Pensemos en un tenedor. Un tenedor es una herramienta que te facilita el comer sin mancharte las manos, por ejemplo. Pero yo igual puedo comer un tenedor para no llenarme la cara comiendo alitas, como puedo usar un tenedor para picarle las costillas a la persona de al lado por andar de nefasta. Y al final es la misma herramienta. Lo que importa también es como la intención y cómo se lo utilice. Y un poco eso también pasa con las tecnologías digitales. Las tecnologías digitales no son soluciones y no, mucho menos son soluciones para resolver problemas complejos que afectan y llevan afectando a nuestra sociedad por años, por décadas incluso. Entonces, hablar de cómo se puede analizar a las tecnologías o se pueden utilizar las tecnologías incluso desde una perspectiva crítica o incluso como herramientas para el acceso a justicia, es algo que vemos también reflejado en este tipo de campañas, pensando desde Salvemos Internet, Ni Censura ni Candados y también esa campaña del No al Padrón, donde de pronto este recurso de amparo que mencionaba Luis, que es algo que para tener acceso a un recurso de amparo, generalmente, primero tienes que tener cierto conocimiento legal para saber que existe de entrada el recurso de amparo. Probablemente tú, a título personal, si no estás familiarizada con cuestiones legales, tienes que recurrir a una persona que sí tenga esa preparación y probablemente eso represente honorarios, ¿no? Y por otro lado, esta persona que te va a ayudar a realizar este recurso de amparo también debe tener un conocimiento muy específico, no solo del lenguaje legal, sino de las leyes específicas al área y tienen que estar actualizadas y demás para evaluar todo ese amparo. Y lo que sucedió con la campaña de No al Padrón fue que este recurso se hizo accesible para quienes quisieran participar. Y eso es algo bien valioso y es algo que chance no lo tenemos tan presente porque, de nuevo, vemos las tecnologías como algo que nos resuelve sin hacer visible todo lo que está detrás de que una tecnología nos resuelva. Y ahorita estamos hablando de la parte positiva porque es algo de la campaña, ¿no? Pero pensemos de pronto en cómo funcionan las plataformas de redes sociales más populares.
que de pronto cambian las políticas de privacidad y tú pues ya tienes chance de una comunidad armada ahí, no quieres perder esa comunidad, ese contacto. Imagina que por el contexto de la pandemia empezaste un emprendimiento digital y ya tienes como toda tu base de clientes, pues obviamente no vas a renunciar a esa plataforma. Entonces terminas envuelta o envuelto en un sistema de coerción súper macabro en el que tú no quieres dejar de participar, pero tampoco conoces alternativas para participar o crear estos espacios de una forma digna, de una forma que no represente que tus derechos estén en constante menoscabo, pues. Entonces creo que, otra vez volviendo a la campaña del padrón, se me hace muy bonito no soltar, o más bien pensar en la esperanza y la potencia que está en no soltar estas redes que ya se han construido. Y estas redes que tienen que ver con un trabajo multidisciplinario donde, claro, o sea, se involucra toda la experiencia y toda la sapiencia en cuestiones legales del equipo de R3D, toda esta pasión intensa de la gente que hace memes, difunde con tweets, publicaciones de Facebook, mensajes de WhatsApp, Telegram, lo que sea, para darle empuje a estas campañas. Y finalmente, las personas que tal vez reconociendo que está cañón también admitir que son cosas de las que no es fácil enterarse. Y nos hace mucha falta aprender como de una forma más humana y más entre pares. Se avientan el tiro de decir como, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, pero quiero involucrarme y tengo dudas y aprenden de forma autónoma. Y no solo aprenden para ellas mismas, sino también se convierten en especies de nodos que van replicando esto que está pasando en las diferentes campañas y lo que intentamos empujar desde diferentes causas que finalmente son la defensa de nuestros derechos. Genial, sí, importante esta cuestión que mencionas. De hecho, yo pienso, bueno, el seguimiento que le he dado de las campañas ha sido pues de Salvemos Internet, ni censuras ni candados y esta. Y he visto que pues, como mencionas, ha facilitado para informarnos de manera más amplia, incluso en términos legales, sobre las implicaciones de todo esto. Yo, bueno, hace un rato que nombraste el Renault, yo recuerdo esa temporada, a lo mejor sí hubo también alguna campaña o algún tipo de información, digamos, más, que tuviera más cercanía, pero pues no la conocí. Sabes que hay una problemática, pero a lo mejor no te puedes o no sabes cómo informarte y meterte más a detalle para saber cómo actuar. Entonces, esta cuestión de las campañas a mí me parece importantísimo porque hay un rumbo que seguir de manera, pues, tanto legal y colectiva también, y para pues actuar ante estas situaciones, porque por ejemplo, como mi entorno y yo, en este caso, en este ejemplo específico del Renault, pues yo lo que hice fue dejar de usar celular. Yo dije, pues yo no quiero dar mis datos, dejé de usar celular y volví a usar en el 2016, entonces tuve unos años felices sin teléfono celular, pero eso fue uno de los motivos en los cuales yo lo decidí hacer. Pudo haber sido de otra manera. A mí pues es una cuestión que quizá no me interesa tanto, pero pues bueno, también en el entorno donde me desempeñaba o me desempeño, siempre se tratan de proponer alternativas ante todas estas situaciones críticas. Lamentablemente, pues la telefonía celular en ese entonces no teníamos una alternativa tan al alcance de las manos, entonces pues fue por eso mi decisión. Ahí como mi pequeña anécdota con el Renault. Alex, ¿crees que como digo, estas campañas han servido incluso para juntar gente de diversos sectores que sin estas campañas no estarían juntos tal vez? ¿Y crees que ves un impacto positivo en estas campañas, independientemente de si se haya presentado la acción de inconstitucionalidad o no? Independientemente de eso, sino que el contacto, el movimiento, el conjunto de personas que ya están en este mismo rumbo, ¿crees que haya logrado esto las campañas? ¿Lo ves importante? Pues, o sea, creo que no es tanto que crea, creo que es evidente al ver como el número de respuestas que han tenido estas campañas. O sea, la verdad es que
creo que fue en Salvemos Internet, hablábamos de cientos de miles de personas que habían participado y estos registros quedaban concentrados en las páginas de las campañas, o sea, tampoco son como cifras que se saquen de la mano. Pero algo que para mí fue muy revelador, particularmente de esta campaña de No al Padrón, y hablo también desde el desconocimiento absoluto de las entrañas y sin tener como la cifra precisa al final, es que hubo un montón de personas que participaron fuera de la Ciudad de México. Y normalmente vemos como este tipo de movimientos, este tipo de acciones, casi siempre terminan concentrándose en la ciudad. Y eso chance es un defecto de organización, es un defecto que nos hace falta como ir construyendo vías alternativas también para conectar con otros estados, pero algo que justo recalco mucho fue como la participación de personas que incluso reconociendo los límites que ponían las propias plataformas gubernamentales para realizar estos procesos a través de plataformas digitales, mandaban sus recursos de amparo a través de correo certificado, a través de Correos de México, y lo hacían de diferentes estados. Y de pronto sí veías consultas de personas que estaban en Chiapas, Aguascalientes, Morelos, Puebla, ¿qué otro estado me tocó? Jalisco, Oaxaca. Y era muy bonito también ver cómo sí se iban articulando estas cuestiones. Personas que incluso decían como, y esto pues era un poco duro porque era como las personas decían como, uy, no, pues es que yo no estoy en la Ciudad de México y quiero participar. Y un poco era la idea esa como, no, rompamos el estigma. Esto no solo pasa en la ciudad y esto no solo les interesa a la gente en la ciudad. En la Ciudad de México pues hay muchas ciudades, pero un poco esta posibilidad que se está abriendo de lo que ya mencionabas y ya estábamos mencionando antes, las alternativas por un lado, para tener acceso a justicia, pero también las alternativas para informarte, involucrarte y organizarte con las personas que están a tu alrededor y que no necesariamente, cuando decimos están a mi alrededor, están cerca de mí o en el mismo estado, pero las tecnologías nos permiten llegar a esas personas desde puntos geográficos tan diversos. Y siento que ahí chance Selfos también puede contarnos su experiencia con esto de estar conectado en el entorno desde diversas latitudes. Así es, muchas gracias. Sí, claro, Selfos, ¿cómo ves desde algunas otras ciudades? Bueno, tú estás en Puebla, ¿cómo lo han visto ahí? Incluso en las organizaciones o colectivas en las cuales participas, este entorno, ¿cómo lo vive, cómo lo mira? Sí, gracias. Pues realmente ahorita durante el periodo de esta campaña no, digamos dentro del trabajo no tuve tanta oportunidad, digo yo, de ver cómo las experiencias, cómo lo está viviendo otras personas. Sí me tocó más a nivel personal, tanto con personas, digamos, en algún tipo de problemática social, en algún tipo de movimiento, como pues que a lo mejor que no pues no es que no quieran, ¿no? Simplemente pues a veces hay cosas de la vida que estás más preocupada con el trabajo, con la vida en general, ¿no? Y lo que yo sí noté fue que había mucha gente que no sabía, a veces no solamente por la brecha digital, no también por brecha generacional, ¿no? Creo que la campaña se movió un poquito más en redes. No necesariamente todas las personas están en las redes más populares, ¿no? Y, o sea, igual concuerdo que es algo muy bonito y algo que creo que da cierta esperanza y creo que va por buen camino, pero también me habla de que pues ahí hay barreras, ¿no? No necesariamente barreras que sean de nuestra parte, sino de cómo está la situación ahorita, por pandemia, por una sobrecarga de cosas, no solamente digo de la vida en general, sino pues de otras problemáticas. Hay gente que de verdad no es que no quisiera estar enterada, es que ya está abrumada, ya está con las manos súper llenas de problemas que ya lidian, ¿no? Digamos desapariciones, digamos defensa del territorio o diversos temas, ¿no? Y entonces sí creo que ahí hay un factor importante. No sé cómo resolverlo más allá de que pues ojalá que personas, llegar a más personas, ¿no? Llegar a personas que les interese, que pueda llevarlos a sus propios vivencias, a sus propias comunidades. No sé, tal vez buscar como tal vez esa diversidad. Tuve el problema de que me desconecté por un rato, pero hace rato mencionaban de
Eh, se me fue. Pero digamos, no me acuerdo ahorita la pregunta, pero lo que se vino a la cabeza fue de... Perdón, diversas ideas en la cabeza. Unos segundos. Bueno, lo que quería decir es que... Ay, perdí el hilo, perdón, a ver si ahorita me acuerdo. No te preocupes, tú relax. Pero digamos, creo que son más buscar ahí como... A veces se sobreusa la palabra, pero buscar puentes, ¿no? Porque es algo necesario, ¿no? No es un problema social, no es un problema individual, ¿no? Inclusive si a ti no te afecta, pues vives con otras personas, ¿no? Creo que también un poco el problema es que es un problema que es hasta cierto punto invisible. Digamos, porque si me están vigilando una persona en la calle, pues lo distingo, ¿no? Creo que es obvio, ¿no? Por la vigilancia, digamos, por teléfonos o, digamos, por cualquier forma digital, tiene un poco la particularidad de que es a cierto punto invisible, ¿no? Creo que eso es otro reto, la inmaterialidad de este problema. Es otro reto, pero el problema sigue siendo el mismo, que es la vigilancia, ¿no? Digamos, retomando, porque, insisto, me desconecté un momento, pero creo que también el problema es o sea, es que no solamente es que sea una vigilancia masiva, es que es vigilancia, no sabemos muchas cosas, es muy opaca, no sabemos, de entrada ya la telefonía móvil es opaca, esa es la realidad, ¿no? O sea, es privatizada y no es muy amigable con la privacidad de las personas en general, ¿no? Lo que mencionaba Luis, de que hay demasiadas ya herramientas que tiene el Estado o otras instituciones para vigilarnos, ¿no? Entonces creo que también si a alguien no le ha quedado un poquito claro por qué es importante pues aumentar la vigilancia, pues no es bueno, ¿no? Ya de entrada creo que quédense con eso. Inclusive si no tienen como todos los, o no se puede adentrar en todos los detalles, todo el gran mar que es este problema, es un problema social y como sociedad tenemos que afrontar. Tal vez ya me desvié, pero bueno, ahí quería aportar. Así, no, sí está bien. Incluso, pues bueno, ahí un poco de lo de tu primera intervención, mencionabas, bueno, o lo ponías como que te pareció una obsesión de sin tener papel no existes, ¿no? O algo así lo abordaste. Entiendo que, bueno, yo lo meto aquí en el contexto del control, ¿no? Del control que va de la mano con el invadir la privacidad y demás, de ciertos intereses, tanto políticos como comerciales, etcétera. Y esto es cierto, ¿no? Hemos visto que pues cada vez por algunos trámites o incluso en este tema, por usar la tecnología, por usar un teléfono, se te está obligando a acreditarte, ¿no? Acreditar tu identidad y datos tan privados como los biométricos. Creo que es un tema muy preocupante, una cuestión muy preocupante, que están recopilando ya no solamente identificarte con una credencial, sino que atrás de esto ya tienen datos tan importantes como los biométricos o incluso de tus registros, dónde estuviste o qué estuviste haciendo, con quién estuviste haciendo ciertas cosas en cierto momento, que es lo que arroja todos estos datos, todo lo que hace en su conjunto. Desde tu entorno, no solamente tu organización, tu trabajo, sino donde te organizas, ¿cómo han abordado este tema de la privacidad? Digo, si lo han abordado o qué opinión tienes sobre cómo actuar ante esta ola de privacidad. A lo mejor muchas veces no podemos hacer algo tan profundo, pero sí pequeños cambios o estos brotes de conciencia que hemos querido transmitir replicando la campaña, etcétera. ¿Quién iba a la pregunta? Perdí. ¿Perdí? Sí, es que tenía duda. Sí. Bueno, de entrada, claro que en Técnicas Rudas mucho lo que hacemos también es concientizar, no necesariamente lanzamos iniciativas, aunque sí tratamos,
digamos, una de las primeras líneas de acción que tenemos es concientizar, explicar a veces, no desde bueno, no buscamos tener esta visión como paternalista, de nosotros somos expertos y ahora les vamos a decir cómo está funcionando el mundo, porque pues la verdad es que inclusive, aunque tengo esa experiencia, pues no clamamos tener las respuestas a todos los problemas, menos a este. Pues ya tratamos como de explicar pues, cómo funcionan las cosas, ¿no? Porque luego también la telefonía móvil es un tema que mencionaba también Alex, que luego se dan cosas por sentadas, ¿no? Funciona ya, ¿no? Pero pues no es que funcione ya, ¿no? Necesitan varias cosas, las torres, ¿no? Bueno, digamos, todo lo que necesita para funcionar esta infraestructura, ¿no? Y creo que es un punto importante. Hay mucho, diría yo, desconocimiento o a veces información errónea, que digo, nadie está exento de pues, no conocer todo, ¿no? Y bueno, esa es una primera línea de acción insisto, de concientizar. Hemos tratado también de generar material, ¿no? Por ahí si van al sitio hay un poco de información al respecto, ¿no? Pero bueno, pues no es un asunto solamente de nuestra organización, ¿no? Como lo que hace R3D, como lo que hace también Mozilla o no sé, me parece que también Wikimedia trabaja esos temas, ¿no? Diferentes organizaciones, digamos tradicionales o también organizaciones de base, ¿no? De nuestro lado cerraría con eso, concientización y eso, tratar de llevar esa información a la mayoría de los sectores posibles de la sociedad. Y sí, este punto también es interesante el que mencionas, porque también yo creo que traer esta información al contexto a donde lo llevas, a donde lo trabajas, o sea, como familiarizarlo con el lenguaje o las situaciones más prontas que se están viviendo, es importante para poder llegar a una concientización o muchas veces ejemplificar efectos de estos temas que ya están pasando incluso. Desde experiencia propia aquí en el Fraiba, lo que también hemos estado viendo y puntualizando. Pues hay algunas preguntas, bueno, hay 3, no sé si quieren que las aviente a ver quién quiere responder, y ya me queda un temita más, y pues ya con esto vamos cerrando, si es que no hay más temas. Pues bueno, les platico las preguntas. La primera que me pasan es de usuario o usuaria, Kalimba Yude, así dice. Dice, saludos desde Bachajón. ¿Alguna información para la afiliación de esta organización? No sé si se refiere a alguna organización o a la campaña en sí. ¿Alguien quiere responder? Pues si quieres, tíranos todas las preguntas y así en paquete. Órale. Bueno, también sí, son... yo puedo mencionar eso. Vientos. También son 3, o sea, creo que sí se pueden abordar así como mencionas. Bueno, la primera es esta, para la afiliación de esta organización. Supongo que es sobre la campaña, ¿no? 2, Evru dice, después del 31 de mayo, ¿qué puedo hacer para evitar esta violación a la privacidad? Puesto que la campaña, bueno, se estuvo anunciando que los amparos estaban hasta el 31 de mayo en la plataforma, ¿no? Y otra más dice Damián, en relación con la presentación de amparos, en contra de la reforma a la ley, se han desechado por improcedentes las demandas al considerarse que el PANAUT no ha entrado en operación y la afectación no comienza hasta su entrada en vigor. ¿Existen elementos para revocar esta determinación a través del recurso o deberá esperarse hasta la publicación de las determinaciones para presentar el amparo? Creo que esto lo abordó un poquito Luis hace un rato, pero pues bueno, estas son las preguntas. Si te parece, puedo contestar un poquito. Mira. Pues sí, digamos, empiezo con la última, porque creo que eso da pie también a las primeras dos, que sigue después, ¿no? O sea, como mencionaba, un juzgado, no el otro, uno las está admitiendo y el otro las está desechando, justo diciendo, todavía no les afecta. Y por supuesto que creo que ya presentamos cientos de recursos de queja en contra de esa determinación del juez, diciéndole que está equivocado porque las afectaciones, por varias razones. De entrada,
en nuestra demanda de amparo hay cosas que estamos alegando que son que ya te afectan por el solo hecho de existir, porque la reforma ya entró en vigor. Lo que no ha sucedido es que ya nos estén requiriendo los datos. Sin embargo, por ejemplo, el solo hecho de nuestra demanda, el solo hecho de que se le diga a una autoridad administrativa como el IFT que decida qué datos biométricos se van a recabar o qué no, ya es inconstitucional. Eso es algo que debería decidir el Congreso, democráticamente elegido, representante del pueblo, entre comillas, ¿no? Formalmente, el que decida esos aspectos. Desde la Constitución se dice que esas cuestiones sobre la sustancia de cómo te pueden afectar un derecho humano no se pueden definir en un reglamento emitido por el IFT. Se tienen que emitir en una ley. Y el hecho de que ya se le delegue al IFT el determinar aspectos tan fundamentales como cuáles datos nos van a requerir es inconstitucional, y es una inconstitucionalidad que ya es vigente hoy, ¿no? Entonces, ese es un primer argumento. Los otros es que es una tontería decir, es que todavía no te afecta, entonces ven dentro de 6 meses a presentar el mismo demanda de amparo. Es una tontería, haz tu trabajo como Poder Judicial y resuelve el asunto. Si no tengo la razón, pues no tengo la razón, y si sí tengo la razón, te di 6 meses extra para resolverlo. Son actos inminentes. Es decir, no hay una posibilidad de que el IFT no emita las disposiciones. Entonces, tampoco hay incertidumbre de si nos van a empezar a requerir estos datos. Un elemento adicional es que, según la Constitución, los actos y las normas que hace el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no se pueden suspender. Por lo que es bastante tramposo decirnos, todavía no vengas, ven dentro de 6 meses cuando el IFT emita unas disposiciones que no vas a poder suspender. Entonces, pues muy padre mi acceso a la justicia, que va a estar ahí mi juicio de amparo tramitándose en lo que me van afectando los derechos de una manera a veces irreparable, porque algo que no mencionamos es que los datos biométricos, a diferencia de otros datos que se pueden filtrar, como tu número telefónico, una contraseña, tu rostro, tu iris, tu huella digital, no las puedes cambiar. Y una vez que se comprometan esos datos, los daños pueden ser reversibles y irreparables para el resto de tu vida. Por eso es que el Poder Judicial tiene que asumir su responsabilidad, conceder la suspensión, analizar las demandas de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, decidir qué es constitucional y qué no, y ya después, si no ganamos, ya veremos, pero te digo que sigue, ¿no? Pero, digamos, por supuesto que creemos que tenemos la razón, presentamos los recursos de queja, pero en todo caso, que el tribunal que revisa la decisión de desechar, el juzgado, diga, no, pues no tienes razón, ven dentro de 6 meses, no pasa nada. Bueno, venimos en 6 meses y a lo mejor ahorita fuimos 15,000 prestados de demanda de amparo, de aquí a 6 meses a lo mejor logramos ser 500,000. O sea, nos está dando más tiempo para organizarnos, para resistir vía las demandas de amparo. También hay que mencionar, si era preferible presentar las demandas de amparo antes del 31 de mayo, sin embargo, no es la única oportunidad que vamos a tener a las personas para evitar que este padrón nos exija esos datos. Digamos, no quiero adelantar mucho, pero habrá que esperar qué decide el Poder Judicial respecto a este tema de si se deben desechar o no se deben desechar, o cuándo presentar la demanda de amparo, porque ahí se puede generar otra ventana de oportunidad para presentar demandas. Pero además, inclusive, aunque no haya presentado la demanda, el derecho a la protección de datos personales se rige bajo un principio de autodeterminación informativa, que lo que quiere decir es que yo te puedo dar el consentimiento y luego te lo puedo quitar cuando yo quiera, ¿no? Entonces, en cualquier caso, si esto se llegara a materializar y no prestas esta demanda en este momento, tú puedes decirle, oye, yo me opongo, ejerzo mi derecho de oposición. Se habla mucho esto de los derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación, oposición. Una persona puede ejercer su derecho de oposición y decirle, yo me opongo a que trates mis datos personales, y te van a decir, te van a negar el derecho de oposición. Y ese ya es un acto contra el cual puedes volver a meter una demanda de amparo. Tienes que hacer un paso extra. Pero digamos, hay otras maneras, y va a haber otras maneras de presentar demandas de amparo en el futuro, o incluso, al final de cuentas, esto lo va a decidir la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad. Y cuando lo decida la Suprema Corte, si la mayoría de la Suprema Corte dice que esto es inconstitucional, al final es probable que esto proteja a todas las personas sin que sea necesario presentar las demandas de amparo. Pero hay escenarios en donde sí es importante presentar la demanda. Entonces, lo que quiero decir es, ¿habrá probablemente otras oportunidades para presentar recursos legales en contra del padrón? ¿Sí?
Ahora hay que esperar estos meses, semanas, para ver si se da la suspensión, si se confirman los desechamientos o no. Habrá que ver, esperar. No, yo no entraría en pánico. Habrá otras oportunidades, pero además, en cualquier caso, aún si la Suprema Corte decide contra y dice, no, el padrón está bien, yo creo que estamos en todo nuestro derecho y la necesidad y la urgencia de simplemente oponernos y simplemente hacer un acto de resistencia civil y no dar los datos. Obligar al gobierno a que efectivamente nos cancele las líneas telefónicas, a ver si sí lo hace, ¿no? Yo dudo mucho que lo haga por los efectos sociales y económicos que eso tendría. Por supuesto que para unas personas es más fácil que otras arriesgarse a perder su línea telefónica. Hay negocios que dependen de la línea telefónica, etcétera. Por supuesto que cada quien mide qué puede hacer, qué no puede hacer. Los que tenemos el privilegio de que no depende tanto de nuestro número telefónico, podemos arriesgarnos un poquito más, pero creo que mientras más seamos y hagamos esa resistencia civil, en caso de que los recursos jurídicos no prosperen, también habrá una posibilidad de resistir esta medida autoritaria. Y yo le diría a la persona que nos escribe desde Bachajón que visite no elpadrón.mx y se mantenga, digamos, al tanto de lo que publicamos desde varias organizaciones, el Fraiba, que también nos da mucha difusión también, el artículo 19, R3D, le dé seguimiento para que vaya viendo cómo va prosperando el tema, qué otras oportunidades de incidencia hay. Y finalizo con algo que yo quería mencionar sobre lo que estaban hablando sobre la organización, rapidísimo, y creo que es súper importante, porque sí hay cosas que podemos hacer para nuestra autodefensa digital, usar ciertos tipos de tecnologías, etcétera, pero al final de cuentas entender que tiene límites esa autodefensa digital y que depende de la organización y de la acción política, y por acción política me refiero a tanto la jurídica, la comunicación, la incidencia de todo tipo, y verdaderamente ir construyendo un movimiento que se oponga y se resista a la utilización de la tecnología de manera autoritaria, porque no es el único caso. Como hablamos al principio, es parte de toda una agenda. Cámaras de reconocimiento facial, antenas falsas, registro de telefonía, intervención de comunicaciones privadas, Pegasus, etcétera. Y cada vez más en un ámbito más local. Y ahí es donde necesitamos más organización, necesitamos trabajar mucho más. Organizaciones como nosotros tenemos que hacer mucho más trabajo y más difusión de información fuera de la Ciudad de México. Y hay un elemento añadido de dificultad que es, a diferencia de otras violaciones a derechos humanos, estas a veces son difíciles de percibir. La gente, no sé, mucha gente, como tú decías, bueno, a mí, ¿qué me querrán saber? Pues, yo no tengo nada que esconder. Es importante tomar conciencia de que aunque tú no veas las afectaciones, están ahí, presentes o latentes. Muchas personas dicen, yo no tengo nada que esconder hasta que le desaparecen a un familiar, hasta que sabe a protestar, hasta que le cometen una injusticia, y para entonces el Estado ya tiene un catálogo de datos y de información que puede utilizar en contra del movimiento en el que estás participando. Tú no sabes si mañana vas a salir a protestar, vas a estar activo políticamente, vas a ser parte de un movimiento de defensa del territorio, de los derechos humanos, y esa información que se está recopilando hoy puede ser utilizada en tu contra. Pero inclusive hay muchos mecanismos que cada vez más vamos a empezar a ver, que utilizan datos personales y que toman decisiones que afectan nuestra vida sin que nosotros lo sepamos. Decisiones como si te dan un empleo o no, si te dan un crédito o no, si accedes a servicios o no, cada vez más están tomadas por decisiones automatizadas, por algoritmos que se alimentan de datos que son obtenidos a través de muchas fuentes, y que tú dices, pues yo acepto, y no es tu culpa, porque tampoco te dan muchas opciones, o acepto o no accedes a servicios, pero no sabes que esa información termina alimentando sistemas que después repercuten en tu vida, en si obtienes un empleo, en si accedes a servicios, en si accedes a crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Y vienen otras batallas, con eso termino, parte de cosas que vienen es de la intención que tú hablabas, de los intereses económicos y políticos que están empezando en conjunto, crear este aparato digamos, distópico de vigilancia y autoritarismo, pasa mucho por lo que viene como la cédula única de identidad digital, que está a punto de aprobarse en el Congreso y que pretende generar una base de datos centralizada de todas las personas en el país, niños, adultos, mayores, jóvenes, todos,
con datos biométricos y hacer que esa cédula de identidad digital sea un prerequisito para acceder a un montón de servicios privados y públicos, con lo cual generar un montón de información que puede, digamos, describir la vida con mucho detalle de todas las personas y utilizar esa información con fines políticos, comerciales, de todo tipo de manipulaciones para que votes por fulano, para que compres tal producto, para que no accedas a X servicios, y que están ahí a punto de ser aprobadas, ¿no? Y que van a generar exclusión porque muchas personas no tienen, digamos, los sistemas de identificación biométrica se equivocan y excluyen personas con ciertas características, excluyen más a las personas de color, excluyen más a las mujeres, excluyen más a las personas no binarias o trans, excluyen a las personas pobres o a las personas que viven en comunidades rurales también, donde no tienen acceso a los lugares de registro, y van a generar efectos muy, muy preocupantes. Te van a decir, si no tienes la cédula no puedes hacer casi nada en la sociedad. Y así hay muchas historias que están sucediendo en África, en Asia, en donde por impulso de intereses económicos, es decir, este proyecto de la cédula de identidad digital es un proyecto neoliberal y autoritario, en donde confluyen los intereses de empresas de crear mercados y de incluir a la gente en los mercados, y los intereses de los estados autoritarios con fines de seguridad nacional para poder controlar a la población. Y estamos construyendo, y independientemente de lo que crean del gobierno actual, que algunos podrán creer, no, pero este gobierno no se va a atrever. Independientemente de eso, lo que sí es claro es que están construyendo y poniendo los cimientos de un sistema absolutamente autoritario que este gobierno o los que vengan, del color que vengan y de la ideología que digan que tengan, van a poder utilizar de manera autoritaria en contra de la población. Y es por eso que tenemos que tratar de organizarnos más y de construir un movimiento que se oponga a estas medidas, porque todavía estamos a tiempo, pero cada vez se empiezan a incrementar y se empiezan a introducir y a normalizar de una manera en la que cada vez va a ser más difícil revertir. Muchas gracias, Luis. ¿Alguien más quiere contestar alguna de estas preguntas? ¿Quién dice yo? Bueno, creo que voy a ir rápido también, como porque me tengo que despedir. Mil disculpas, pero nada más para sumar, no tanto a las preguntas específicamente, pero como para hacer un cierre con todo esto, solo quisiera como justo recordar la importancia de no soltar estas posibilidades que tenemos y que también podemos amplificar si hacemos uso de las tecnologías para seguirnos conectando, para seguir compartiendo información y para seguir organizándonos en esta resistencia por la defensa de nuestros derechos. Al final del día no se trata de que 2 o 3 personas, 2 o 3 organizaciones terminen como asumiendo toda la carga de estas cosas que por un lado no son sencillas, no son cortitas y necesitan que sean como un esfuerzo sostenido en el tiempo. Entonces, esto es más bien como un recordatorio y una invitación a que por favor podamos seguirnos como encontrando, seguirnos conectando y como decía Servos, vamos a seguir construyendo puentes para compartir información, resistir y genuinamente transformar este país que finalmente pues, es nuestro país, ¿no? Entonces, eso. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo. Y Selfos, ¿tienes algo para contestar o para un comentario para ir cerrando? Pues, sí, yo creo que ya para las preguntas no tengo, para ir cerrando es pues más un poco de lo mismo que ya se ha comentado. Creo que ahorita mencionaba Luis que a veces no dimensionamos cómo nos puede afectar, pero creo que también hay que ir empezando a normalizar la solidaridad, de incluso si no nos afecta, hay personas a las cuales sí les va a afectar. Pensemos que una sociedad donde vigilada, y que la vigilancia actúa como un efecto que no actúa de la misma forma si estás vigilada, pues, ¿qué posibilidades tiene una sociedad así de realmente pues construir algo positivo, o sea, mejorar como sociedad, como personas, ¿no?
yo creo que son demasiados efectos que no hay que esperar a verlos para lo que ya decía Luis, de como para ya tener resistencia. Creo que ya lo explicaron muy bien Alex y Luis. Y muchas gracias, Pirra, por la invitación. Genial, muchísimas gracias a ustedes. Pues bueno, aquí esto nos sirve mucho, como les comentaba un poco antes de iniciar, no solamente internamente al Fraiba, sino a los procesos o al entorno en el cual trabaja el Fraiba. Pues bueno, hay varias cosas como para recopilar. Yo creo que este tema da para muchas otras ediciones o muchas horas. Yo creo que ahorita abordamos gran mayoría, entonces, para ir cerrando, eh, un poco también pienso que esta cuestión, como lo comentaba un poco Luis, de la autodefensa digital, o sea, o los métodos de autodefensa digital, son efectivos y, como él decía, también limitados. Yo por eso pienso que no lo separo de la política, hay que hacer mucho trabajo político porque también es un cuento de nunca acabar, ¿no? Ponen algunas cuestiones técnicas y nosotros la contra, y así estamos, ¿no? A ver quién gana, el que tiene más dinero o el que tiene más capacidad. Entonces es un cuento de nunca acabar cuando desde la situación desde raíz no debería de existir. O sea, estas imposiciones no deberían de existir y creo que es el derecho que debemos de defender. Claro, posterior a esto, pues vienen las técnicas como resistir, evadirlos o cómo poner alternativas. Pero de inicio, todo esto, toda esta vigilancia, todos estos abusos no deben de existir y creo que antes de entrar a cuestiones muy técnicas, es lo que debemos de defender de manera política, incluso ciudadana, es de que todo esto, de principio, no se debe aceptar. Pues bueno, pues creo que hasta aquí la dejamos. Si no tiene nada más que aportar, que comentar, muchas gracias a las personas que nos estuvieron siguiendo. Recuerden el conversatorio Fraiba, pues por lo regular lo hacemos los días entre jueves y viernes de diversos temas en los cuales es el entorno de trabajo del Fraiba. Ahorita estamos tratando de impulsar, meternos más en este ámbito de derechos digitales, puesto que también es un tema de derechos humanos que debemos de abordar o informarnos por lo menos. Y pues bueno, si no hay nada más, pues muchísimas gracias. Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.